Gracias, muchas gracias Andrés, y gracias a todos los hermanos que se han conectado, a los que puedo ver, a la hermana Mari, un saludo cariñoso, muy especial para ella, para don Adiel, mi papá que está ahí también conectado, don Julio, su familia, un abrazo cariñoso y a todos los que eh, están conectándose. Rose acaba de encender su cámara ahí también, gusto de verte. Bueno, estamos terminando hoy día el capítulo 2, el difícil capítulo 2, y especialmente los últimos versículos del capítulo 2, probablemente lo más difícil de 1 Timoteo. Estoy hablando a priori sin todavía haber llegado mucho más adelante en la carta en detalle, pero por lo que he leído del resto de la carta, que vamos a encontrarnos con algunos versículos que son quizás difíciles en su interpretación. Probablemente este sea el más difícil. Y en lo personal, quizás uno de los pasajes que más me ha costado interpretar en mi tiempo como creyente y como estudiante de la Escritura, probablemente haya sido, y es uno de los pasajes todavía más difíciles. Y obviamente que uno lo estudie con un poco más de detalle no significa que uno va a solucionar todas las dudas que puedan surgir de un pasaje tan complejo. Pero sí hay algo que vale la pena recordar, es que cuando estudiamos la Escritura, ¿verdad?, tenemos que estar siempre conscientes de que lo que debe prevalecer es lo que el texto diga. Y lo que el texto diga, nos guste o no nos guste, es lo que tenemos que esforzarnos por entender y aplicar. Lo que está escrito, por otro lado, no siempre nos va a dejar o nos va a dar todas las evidencias, todos los elementos necesarios para poder contar con una interpretación que sea 100% segura. En muchos pasajes podremos tener esa seguridad a lo mejor, pero en otros pasajes como el que estamos viendo no contamos siempre con todos los elementos que quisiéramos contar. Pero sí vale la pena también recordar que en nuestro proceso de interpretación bíblica tenemos que poner atención, obviamente, a lo que está escrito en la lengua en que se escribió, el idioma en que se escribió, y las circunstancias, el entorno que gatillan la generación de una carta como esta. Para los oyentes de Éfeso, para Timoteo primeramente, y posteriormente la audiencia, lo que Pablo escribe probablemente les haría bastante sentido. Podrían comprender y entender qué es lo que quería decir y cómo se aplicaba a su situación particular. Para nosotros, 2000 años después, es un poco más complejo, porque muchas de las cosas que Pablo menciona incluyen cosmovisiones que hoy día ya no corresponden a nuestras propias cosmovisiones. Aún así, sigue siendo la palabra de Dios y nuestro esfuerzo ha de ser de, como dice Pablo a Timoteo justamente, trazar bien la palabra de verdad. Y obviamente hay una aplicación para nosotros hoy, que básicamente, ¿verdad? Lo más quizás, lo que vale la pena recordar es que esta es una carta que tiene como propósito batallar la propagación de falsa doctrina. Y la falsa doctrina termina afectando el comportamiento de la iglesia local o la vida de la iglesia local. Y de ahí que entonces encontramos tantas cosas llamadas prácticas. Ya hemos hablado un poco de esto. Bien, vamos a intentar hoy día terminar, o sea, vamos a terminar sí o sí, lo que hemos estado viendo. Y voy a compartir mi pantalla. Pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Ya se ve mi pantalla? Ok, gracias, don Adiel. Pulgar arriba. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Ya hemos resumido bastantes cosas aquí. Capítulo 2 obviamente está ligado al capítulo 1 y eso nos ayuda también, eso nos da pistas, nos da luces de cómo
entender esta porción. Quiero pues, por tanto, que los varones, los hombres, oren en todo lugar, en todas partes, levantando manos santas, sin ira ni contienda. De la misma manera también las mujeres, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. De la misma manera también las mujeres con o en un comportamiento honroso, con pudor y autocontrol, se atavíen ellas mismas. Esa es mi traducción, ese es, creo, y lo que coincide con otras traducciones también, creo, se acerca más. No con peinado ostentoso, y hablamos de eso un poco, sino con buenas obras como corresponde, sino más bien, ¿verdad?, como a mujeres que profesan piedad a través de buenas obras. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, o santidad, con modestia. La palabra modestia, que está en amarillo, ¿verdad?, corresponde a la que aparece en el versículo 9, la misma palabra modestia también en amarillo, en el vocablo sofrosune, lo cual nos ayuda a entender que esta porción, ¿verdad?, entre el versículo 9 y 15 es una unidad que Pablo está tratando y debe ser leída y estudiada a luz de esa evidencia. La semana pasada hablamos de los versículos 11 y 12. Estuvimos analizando un poco lo que puede significar esos pasajes. Una de las cosas que dijimos que cuando Pablo habla de que la mujer aprenda en silencio, esto es algo muy bueno, la verdad. En general, por ejemplo, en el mundo judío, la mujer general no aprendía, no se le enseñaba la Torá. Este es un contexto greco-romano, sin embargo, y hay evidencia de que había mujeres, especialmente mujeres más pudientes, que tenían acceso a educación y podían recibir mejor educación. Lo que sin embargo tenemos que recordar es que lo que dice Pablo en el versículo 11 y 12 está muy relacionado con lo que ha dicho en el versículo anterior en cuanto a la ropa y la vestimenta. La vestimenta que Pablo describe es la vestimenta que se asocia más bien con una clase de mujer que no quiere mantener o que quiere desafiliarse de la manera en que la cultura grecorromana entendía un núcleo familiar. Especialmente en el mundo romano, una mujer, sus principales virtudes se caracterizaban por la castidad y por la pureza. En ese sentido, una mujer con esas características no se vestía de esta manera. La vestimenta que Pablo describe más bien se asocia con un lujo extravagante y también con un atavío que busca ser seductivo. Este es algo que también está históricamente documentado. Hemos hablado de cómo en esta época está bien documentado también, se habla de una ola o de una corriente que se le ha llamado la nueva mujer romana, entre cuyas características estaba la resistencia a querer sujetarse al estándar propio de aquella época, es decir, una esposa casta, una esposa que se dedicaba a su casa, a sus hijos, a su esposo. En este sentido, no es que Pablo esté invitando a la iglesia y a los creyentes a copiar el modelo del mundo, sino más bien que lo que Pablo busca es que la iglesia no sea una fuente, no sea un motivo de descrédito para el mensaje del Evangelio. Y esto es algo que Pablo no solamente hace aquí, sino que también lo hace en otros lugares. Pablo, en otras partes, habla de los creyentes de mantener una buena conducta para con los de afuera, por ejemplo. En otras palabras, Pablo siempre va a apelar a que la iglesia
haga todo lo que sea posible para evitar poner obstáculos de más a la aplicación del Evangelio. Por otra parte, la iglesia y el cristianismo son revolucionarios para la época porque efectivamente pone a la familia y al matrimonio en un nivel diferente. Es muy llamativo ver lo que Pablo escribe a los Efesios, por ejemplo, y habla de el esposo como cabeza de la mujer y como Cristo cabeza de la iglesia. Pero lo llamativo del pasaje ahí es cómo Pablo describe que ser cabeza en términos de su relación con la mujer, el matrimonio, Pablo presenta una serie de indicaciones, por ejemplo, que la cuida, la sustenta, son vocablos que se asociaban a lo que una esposa hacía por su familia. Pablo ocupa esa clase de vocabulario para hablar del cuidado que el esposo debe tener de la esposa. En la cultura greco-romana, el esposo no era llamado a amar a su esposa. En el mundo greco-romano, el esposo básicamente la esposa era un instrumento mediante el cual él podía mantener su estatus y su honorabilidad. Por eso era tan importante que la mujer se mantuviera casta y pura, porque de esa manera el esposo mantenía su reputación. Pero cuando Pablo habla de amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, está diciendo algo que era revolucionario en la cultura greco-romana. Así que Pablo no está comulgando con la sociedad, pero sí está llamando a los creyentes a hacer lo que sea o mantener aquellos patrones que permiten una vida apacible, como ha dicho antes, ¿verdad? Para que vivamos tranquila y apaciblemente en este mundo. En el caso de la mujer que aprende en silencio con toda sujeción, dijimos que el vocablo silencio no significa usted sabe lo que si usted tiene un televisor en su casa y en control remoto, hay un botoncito que dice mute, ¿verdad? Así le decimos todo, aprieta mute, ¿verdad? Mute, que significa pum, silencio, ni una palabra, no se escucha nada. Y la palabra silencio que aparece aquí, esugía, no significa necesariamente eso. En algunos lugares significa que las personas callan para poder escuchar lo que otros están diciendo. Y por tanto aquí, esugía también sugiere, juntamente con la otra palabra, jupotage, sugieren la idea más bien de humildad y de sumisión para aceptar la enseñanza. Estas mujeres necesitan ser enseñadas. ¿Por qué? Porque están probablemente enseñando algo equivocado, algo erróneo. Esa es la idea aquí, el verbo didascaleo en su forma infinitiva, didaskein de gunaiki uk, aparece aquí, pero enseñar a la mujer no permito ni authentei, este famoso y difícil vocablo que aparece aquí, authenteo, authentain, que aparece aquí, ¿verdad? Que en algunas partes se traduce ejercer dominio, ejercer autoridad. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Es posible que estas mujeres que estaban recepcionando y aplicando estas ideas de una nueva mujer que iba más allá de lo que el cristianismo aceptaba y lo que incluso la sociedad aceptaba, una mujer que se salía de especialmente esposas, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres aquí probablemente casadas, que se salían de lo que se consideraba como respetable y honorable, estaban teniendo una posición en la iglesia que estaba haciendo ver la ecualidad entre esposo y esposa como algo inexistente. En otras palabras, estaban abusando de una posición. Y eso es algo que Pablo no iba a permitir ni para hombres ni para mujeres. Por tanto, la idea de cuando Pablo dice no permito a la mujer enseñar, es probablemente no un mandato universal, y el silencio tampoco un mandato universal como constantemente se ha entendido, ¿verdad? Que las hermanas o las mujeres no pueden decir ni pío en una reunión, ¿verdad? Sino más bien en el contexto de Éfeso y 1 Timoteo se refiere al mal uso que estas mujeres o al abuso que estaban usando probablemente en su prominencia, en su riqueza. Eran mujeres probablemente ricas, de buen vivir, que capaz que eran también las dueñas de casa. Los clientes se reunían en casa y obviamente las casas más grandes de los más pudientes serían los lugares donde la iglesia se reunía. Lo que Pablo pide aquí entonces es que la mujer debe estar en
más bien debe aprender. El vocablo aprender es muy interesante, es diferente al que aparece en el capítulo 1 cuando dice que él entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El vocablo es diferente, paidewo, mientras que aquí es manzano, suena como manzano, manzano. El verbo se asocia con la idea de aprender algo, de ser instruido, de ser enseñado, que contrasta con aquellas mujeres que están siempre aprendiendo en el que se menciona en 2 Timoteo, o sea, de aquellas mujeres que están siempre aprendiendo. Obviamente todo esto está generando un desorden en la iglesia y sobre todo un mal testimonio que va a servir como impedimento para la expansión del evangelio. También dijimos que esta expresión ausenteo, el verbo ausenteo, que puede significar varias cosas, lo vimos aquí, ¿verdad? Comenzar algo, ser el responsable, ser el originador, gobernar, dominar. Así que hay dos maneras de entender el versículo aquí. La primera ya la mencioné, es que a través de esta enseñanza o del contenido de lo que están enseñando, están abusando de su posición y están ejerciendo una clase de abuso sobre los esposos y sobre el hombre, algo que era muy mal visto, que no era considerado lo apropiado dentro de la sociedad y por supuesto dentro de la iglesia. El verbo ausenteo también puede significar, en su forma infinitiva aquí, puede indicar el contenido de lo que se enseña. Este verbo en literatura posterior, bueno, en literatura contemporánea y posterior a 1 Timoteo, llegó a significar la idea de ser el originador. Por tanto, una idea puede ser que lo que las mujeres estaban enseñando aquí tenía que ver con los orígenes, una historia alternativa de los orígenes. Esto es muy posible, especialmente porque en 1 Timoteo hay referencias primero a fábulas, ya lo hemos visto también esto, que no presta atención a fábulas y genealogías interminables. En el capítulo 4 Pablo habla de la falsa enseñanza que estaba propagándose, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ideas con respecto a los orígenes, ideas que tenían que ver con la procreación, ideas que tenían que ver con el dar a luz, ideas que tenían que ver con el matrimonio, estaban circulando y obviamente eran ideas que estaban fundadas en estos mitos, estas mitologías, que eran básicamente deformaciones, distorsiones de relatos bíblicos, solo que estaban afectando a la congregación. Obviamente, el hecho de pensar que estas hermanas mujeres enseñaban desafía todo lo que uno entiende en cuanto a la participación pública de las hermanas. Y es posible, ¿verdad? Es posible que lo que Pablo enseña aquí sea o incluya una prohibición de enseñar en su totalidad. Eso es posible, puede ser argumentado y algunos lo van a argumentar. Hay creyentes que definitivamente van a defender esa posición, especialmente los bautistas del sur. Van a encontrar comentaristas, ¿verdad?, que tienen una posición muy clara aquí en que las hermanas no pueden enseñar, pero que sí pueden orar y sí pueden tener otra clase de participación pública y ellos, ¿verdad?, lo circunscriben solo a la enseñanza. Y habrá otros creyentes, otros eruditos bíblicos, creyentes también, que pensarán que sí, que las mujeres sí pueden enseñar y pueden tener toda clase de participación pública en la iglesia local. No es mi intención defender ni una ni la otra, pero lo que sí uno ve como evidencia, y uno tiene que ver no solamente un versículo, sino que tiene que fijarse en todos los versículos donde uno pueda ver alguna clase de participación. De que las hermanas tenían preparación para enseñar, eso es claro, especialmente por el ejemplo de Priscila y Aquila, donde no en un contexto de iglesia local, sino que de manera privada, probablemente en su hogar, instruyen a Apolos,
y donde Priscila toma un rol importante. En pasajes como 1 Corintios 11, las hermanas, Pablo dice, no es posible que una hermana ore o profetice descubierta. Así que un versículo que muchas veces se pasa por alto, Pablo está diciendo que las hermanas deben cubrirse cuando oran y profetizan. Y la oración en esos días, cuando en el contexto de la oración ahí, es oración pública, ¿sí? Es oración pública. Al principio, lo primero que Pedro menciona cuando Pentecostés llega es el cumplimiento del profeta Joel, donde se habla de que mis siervos y mis siervas profetizarán. Felipe tenía 4 hijas profetizas que tenían que haberlo hecho en alguna clase de contexto de la iglesia también. Así que hay posiciones para uno y para lo otro. Y la idea que yo veo a través de la evidencia bíblica es que las hermanas tenían una participación audible, por lo menos en la oración y alguna otra clase, ¿no? De la profecía, por lo menos, es lo que Pablo menciona en 1 Timoteo. Lo de la enseñanza puede ser debatible y podría encontrarse defensa para una u otra posición. Pero aquí, en 1 Timoteo 2, el caso es que hay mujeres que están enseñando. Y esas mujeres que están enseñando lo que se condena es básicamente su contenido y por tanto Pablo les prohíbe que enseñen hasta que aprendan. Tienen que aprender, por lo menos, o no sé si hasta que aprendan, pero Pablo exhorta y manda imperativo en tercera persona, ellas deben aprender. Las mujeres deben aprender y no usar esa enseñanza como un abuso de poder o de posición para ponerse en un lugar que se sale de los cánones, que se sale de lo que la iglesia debe ser ejemplo en cuanto al respeto mutuo, al sometimiento mutuo. Esto es lo que Pablo habla, ¿verdad? Someterse unos a otros. Eso es lo que predomina en las cartas de Pablo, ¿sí? Sometiéndonos unos a otros. Y entonces llegamos al versículo 13 y 14, que son 2 versículos que obviamente tienen sus dificultades también. No sé por qué no me aparece mi lapicito. No me apareció mi lapicito. No voy a poder marcar. A ver ahí. Ya. Bueno, no voy a poder rayar. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión o llegó a ser transgresora. Interesante la pequeña preposición gar, que aparece, ¿verdad? Ahí, que se traduce como porque. Porque Adán fue formado primero y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada ocurrió en transgresión. Pablo va a un pasaje y a una historia, realmente no la escribe, sino que apela, hace alusión a un relato propio de la creación. Y la clave, o una de las claves aquí, tiene que ver con entender qué quiere decir Pablo cuando ocupa el vocablo porque. ¿Está usando el porque para justificar lo que he dicho anteriormente? Los que justifican esta idea dicen, la mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón porque la mujer vino después. Primero fue Adán formado y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, y Adán no fue engañado, sino que la mujer. Noten ustedes el cambio interesante que dice mujer y no dice Eva en el versículo 14, sino que dice mujer, probablemente retomando, reconectando, vinculándolo con lo que he dicho anteriormente en cuanto a la mujer. No fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Una de las cosas que dicen aquí algunos que justifican que la mujer no debe enseñar nunca, y que Pablo está haciendo aquí una declaración universal, es que hay una cuestión de orden. Lo que es primero, ¿verdad?, es superior a lo que viene después. Adán fue formado primero
después Eva. Por tanto, el hombre es más importante y la mujer debe estar sujeta al hombre, porque viene del hombre. Estos también algunos, ¿verdad?, toman este argumento en 1 Corintios 11, donde también hay un aspecto relacionado con la creación. Los argumentos y los temas son diferentes. En 1 Timoteo, sin embargo, hay algo interesante, porque Pablo después dice que el hombre viene de la mujer, ¿verdad? El hombre nace de la mujer. Por tanto, el uno y el otro en un sentido son interdependientes. La idea o la lógica, y este era propio del entendimiento judío, en el judaísmo se entendía así: Adán primero y después la mujer. Por tanto, el hombre es más importante y la mujer es inferior, la mujer es menos importante. Bueno, hay que decir que lamentablemente a través de la historia, la mujer fue tratada y ha sido tratada y es tratada muchas veces como alguien, una persona inferior al varón, algo que creo que el cristianismo destroza y aniquila de muchas maneras. La idea de que lo que es primero es más importante que lo que es segundo, yo al menos no estoy tan seguro que sea un argumento tan potente. No sé si es capaz de ser sostenido. Es decir, que lo que es primero siempre va a ser más importante que lo segundo, no necesariamente va a ser así. De hecho, si uno va a la Escritura, va a ver que el primogénito, ¿verdad? Todos sabemos lo que el primogénito era, pero sin embargo eso muchas veces fue revertido. En el caso de Esaú y Jacob, el que vino segundo llegó a ser más importante que el primero. El mayor servirá al menor. Lo mismo pasó con los hijos de Jacob, donde Rubén, siendo el primero, no mantuvo esa posesión, ni eso se mantuvo como una regla sine qua non. Él perdió en ese sentido la primogenitura. Los hijos de José, ¿verdad?, Efraín y Manasés, Jacob invierte las manos y bendice al menor en vez del mayor. Y quizá uno de los ejemplos más claros para mí es el hecho de que es el postrer Adán el que es superior al primer Adán. En ese sentido, el segundo es superior al primero. Si la lógica de que lo que fue creado primero es más importante, entonces eso es peligroso, porque alguien podría pensar, bueno, los animales fueron creados primero y luego Adán. Eso significaría que los animales estarían en primer lugar, más importante por orden de creación. Así que realmente el hecho de la temporalidad, yo primero, el hombre primero, la mujer después, por tanto el hombre superior, no sé si por ahí sería una buena manera de entender el argumento. El hecho de que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, interesante que Pablo no diga, sino que Eva fue engañada, sino que la mujer fue engañada, como decía hace un momento, vincula con lo que ha dicho anteriormente, con la necesidad que tiene la mujer de aprender. Si la mujer no aprende, va a ser engañada. En el caso de Eva, uno podría deducir que ella no estaba preparada para la conversación, porque cuando ella le pregunta, la serpiente le pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol en el huerto, Eva se adelanta, están los dos juntos ahí, por si acaso, están los dos, y Eva se adelanta y dice, no, sino que Dios ha dicho que del árbol que está en el centro, ¿verdad?, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podemos comer ni tocarlo. Eva agrega información, algo que Dios no le había dicho a Adán. Adán en ese sentido fue instruido por Dios y aparentemente Eva no recibe esa instrucción. Esa falta de instrucción podría haber influido entonces en el engaño, en que Eva haya sido engañada por la serpiente. Una segunda manera de entender el vocablo porque es que Pablo está usando la historia o está recorrigiendo la historia de la creación. Pablo está diciendo, esta es la historia correcta. Adán fue formado primero y luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada por la serpiente, incurrió en transgresión. Y Pablo estaría contando la historia de manera correcta para corregir
la falsa enseñanza que estaría usando el relato de los orígenes para introducir su falsa enseñanza. Hay evidencia, que no lo podemos ver ahora, especialmente los escritos gnósticos, pueden ser del gnosticismo, juega un rol, o al menos, hablemos de un proto-gnosticismo, ¿verdad? Muchos eruditos dirán, el gnosticismo todavía no está abiertamente difundiéndose en esta época. Esto va a ocurrir algunos años más tarde, ya para el final del primer siglo el gnosticismo comienza a circular. Pero eso no quiere decir que no haya historias circulando. Acuérdense que esta es básicamente una cultura de tradición oral. Es una cultura de tradición oral. Las historias circulan. Cuando los evangelios se escriben años, décadas después de la venida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Lo que circulaban eran historias que luego fueron puestas, escritas, ¿verdad? Y uno de los casos más claros es Lucas, ¿verdad? Lucas dice que él investigó las cosas que sucedieron para poder escribirlas. Las historias circulaban, los relatos circulaban. De la misma manera, muchas historias relacionadas con los orígenes del mundo, historias de la Biblia que eran distorsionadas, circulaban, sobre todo por la expansión del judaísmo también y de los judíos que iban por todas partes. Las historias comenzaban a desdibujarse. Uno podría tomar como ejemplo a eruditos como Filón, ¿verdad? Que era un filósofo judío contemporáneo de Pablo, contemporáneo del Señor, que escribió o interpretó la Biblia y el Antiguo Testamento de una manera muy especial, alegorizando todo, ¿verdad? Y eso obviamente daba pie para muchas clases de interpretaciones. Algunas de las historias y tradiciones que circulaban era que Eva era la originadora de la vida, y por eso es que Pablo usaría el verbo autenteo, es decir, no permito a la mujer enseñar que la mujer que Eva es la originadora de la vida. ¿Verdad? Eso podría ser una manera, así lo entienden algunos eruditos. Historias que circulaban, gnósticas, y que se hicieron muy populares después, ensalzan a Eva, y Eva es vista como la verdadera origen de la vida. Ella es la madre de los seres vivientes, así le puso Adán a ella. Y que por tanto Adán venía de Eva. Y la serpiente, y de hecho hay evidencia arqueológica del culto que se rendía a la serpiente en esa zona del Asia Menor, la serpiente venía a ser una heroína o un héroe, porque fue quien finalmente libró a Adán y Eva, o a Eva, primeramente, le libera del falso concepto y la falsa enseñanza que venía del Dios del Antiguo Testamento. Ideas gnósticas presentaban a Dios, a Jehová, al Señor, como dioses creados por una deidad mucho mayor y como un Dios que buscaba oponerse a las ideas o al conocimiento que es lo que el gnosticismo buscaba. Todas estas ideas, que yo solamente estoy parafraseando de manera muy general, están abundantemente documentadas en escritos gnósticos que han ido siendo descubiertos a través de las últimas décadas. Es muy posible que esta clase de ideas estaban circulando y entonces estaban distorsionando el relato de la creación. Pablo entonces tiene que, si esto es correcto, digamos, si estas ideas circulaban, entonces Pablo debe corregir, y entonces el por qué lo que hace es introducir la historia correcta. Adán fue formado primero, después Eva. No es Eva la que origina la vida de Adán. Y luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De hecho, Pablo dice, la mujer fue engañada y ella incurrió en transgresión, no hizo algo bueno en ese sentido. Lo que hizo fue malo. Esto es posiblemente el trasfondo, un posible trasfondo, que nos lleva a entender por qué Pablo incluye el relato de Adán y Eva aquí. Y en estos últimos, poquito más, 20 minutos, tenemos que ver cómo calza el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor
y santificación con modestia. ¿Cómo calza este versículo dentro de todo lo que Pablo ha dicho? Bueno, por una parte está el vocablo sofrosunes, qué pena que no puedo rayar, no sé por qué no puedo rayar. Qué pena, el vocablo sofrosune, que se traduce modestia, vincula, ¿verdad? Literariamente, la palabra clave, vincula lo que Pablo ya ha dicho en el capítulo 2 y el versículo 9, cuando dice que las mujeres deben, deben ataviarse, ¿verdad? Con pudor y modestia. Modestia, dijimos, la idea es autocontrol. Algo muy importante, por lo menos, no habla mucho de este vocablo sofrosune, pero autocontrol es un vocablo clave y es una virtud clave en el cristianismo, el autocontrol. Dominio propio, podríamos llamarlo también. Aunque el vocablo puede ser un poco diferente, pero el sofrosune se asocia con la mente y una capacidad de pensar sobriamente. Estas hermanas que se estaban saliendo del ideal que Pablo tiene en mente para la iglesia local, no estaban siendo modestas en ese sentido. No estaban pensando de manera, no estaban pensando con cordura. No estaban ejerciendo el dominio propio o el autocontrol. Y este vocablo entonces es clave aquí, porque vincula todo lo que Pablo ha dicho. ¿Qué tiene que ver la idea aquí? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, una de las, ¿verdad?, de las tantas claves que está en este versículo tiene que ver con la idea de salvar. Pero se salvará engendrando hijos. Algunos dicen, bueno, esto significa lo que Pablo todavía tiene en mente, el relato de la creación, donde el Señor menciona a la mujer que habrá de tener sus hijos con dolor, ¿verdad? Y por tanto aquí, sin embargo, hay una promesa de que ese proceso de llevar adelante el nacimiento de los hijos va a ser algo que les va a asegurar, no va a morir, digamos, va a tener los dolores y todo eso, va a tener menos dolores, es una de las interpretaciones. Otros lo interpretan como una alusión a María, ¿verdad? Probablemente otra vez Génesis 3, lo que algunos llaman el protoevangelio, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, y eso podría ser una referencia a María y a la venida del Mesías. El problema con esa interpretación, el problema con estas dos interpretaciones, en el caso de la segunda es que Pablo ni ha mencionado a María, no ha mencionado al Mesías, no en este contexto, y no ha mencionado a María. ¿Cómo calza eso dentro del contexto? El problema con la primera interpretación, ¿verdad?, de que la mujer será salva o será preservada, el verbo sozo aquí, ser salvada o ser librada, será librada a través de, la preposición día, será salva, será preservada a través del alumbramiento. La idea entonces que algunos dicen es que Pablo está diciendo que la mujer en medio o a través del proceso de dar a luz va a ser protegida, va a ser librada. Esto calza con algunas ideas propias de la época donde había mucho temor en cuanto al momento de dar a luz. Eran muchas las mujeres que morían al momento de dar a luz. Habían demonios, ¿verdad? Se temía mucho a demonios que estaban asociados a la muerte de los infantes durante el nacimiento o a la muerte de mujeres durante el nacimiento. Habían creencias, obviamente, relacionadas con eso. Pablo, entonces, según algunos, estaría diciendo que la mujer sería salva o preservada a través del alumbramiento. Pero el problema de esta interpretación es cómo lo hacemos calzar con lo anterior y cómo lo hacemos calzar con lo que viene. Y le voy a decir por qué. Pablo dice, pero se salvará o será salva, voz pasiva en tiempo futuro del verbo salvar, será salva a través de, por medio de o durante, que es un posible significado de la preposición día más el genitivo, durante el
el proceso de la luz, siempre y cuando, y la Reina Valera curiosamente dice permaneciere, pero el verbo está en plural. El verbo está en plural. Pero ella será salva a través o durante el proceso de la luz, siempre y cuando permanecieren. Plural. Verbo participio en tiempo presente y plural. Siempre y cuando permanecieren en fe y amor. La Reina Valera omite la conjunción kai, en fe o fidelidad y amor y santidad con modestia. Esto nos hace más fácil y más difícil la interpretación, porque el verbo permanecer, como decía, no está en singular, sino en plural. ¿A quién se refiere entonces? ¿Se refiere a la madre y al hijo? ¿Se refiere a la mujer y al esposo? ¿O se refiere a las mujeres en general, como aparece en el versículo 9? Asimismo que las mujeres, plural, se atavíen de ropa decorosa como mujeres, plural, que profesan piedad. Creo que el cambio del singular al plural aquí está, y conjuntamente con la utilización del vocablo sofrosune, modestia, están vinculando lo que Pablo ya ha dicho en el capítulo 9 y el versículo 10. Pero será salva durante el dar a luz, el alumbramiento. Pero vamos a ver que el vocablo que aparece aquí está con artículo, eso es lo otro. Pero será salva a través del alumbramiento, artículo, siempre y cuando permanecen en fe y amor y santidad con modestia. Con modestia. Es muy llamativo que el vocablo que Pablo utiliza aquí, ¿verdad? En 1 Timoteo, el vocablo griego tecnogonías, está en su forma sustantiva. Pablo va a ocupar el verbo en el capítulo 5 y en el versículo 13 y 14, cuando habla de las viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario oportunidad, etc. El verbo, ¿verdad?, que aparece aquí, tecnogoneo, indica no solamente el dar a luz, sino un poquito más allá, el que esos hijos nazcan y acompañarlos en el proceso de crianza. Pablo ocupa un verbo diferente, pero del mismo, diríamos, rango semántico, cuando habla de las viudas, si es que han criado hijos, en el versículo 10 del capítulo 5, hablando de la viuda, puesta en la lista, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Pero ahí probablemente tiene que ver con hijos ya grandes, con hijos que ya se fueron. Así que Pablo, en el versículo 15, está usando un vocablo que no necesariamente indica solamente el proceso de la luz, sino un poquito más adelante. Hay dos cosas que tendríamos que tener en mente al momento de intentar interpretar esto. Por una parte, tendríamos que intentar entender cuál era el concepto de embarazo y dar a luz en el primer siglo. Ya he hablado un poquito de los peligros y de la resistencia, un poco el rechazo al dar a luz por los miedos que se hacían. Pero también deberíamos tener en mente lo que ya hemos mencionado en cuanto a esta idea que circulaba relacionada con la nueva mujer romana, número 1. Y en segundo lugar, también deberíamos tener en cuenta las ideas gnósticas o protonósticas que se asociaban con el proceso de la luz y que calza con ideas falsas del gnosticismo o proto-gnosticismo que podría estar aquí en una especie de caldo de cultivo. Muy llamativo que el Señor va a decir en Apocalipsis, algunas décadas después, que ellos han rechazado las obras de los nicolaitas, que
los eruditos lo asocian con ideas gnósticas. En ese sentido, probablemente los efesios estaban bien preparados después de todo lo que escucharon. Bueno, por una parte está la idea de la nueva mujer romana. La nueva mujer romana, una de las cosas que se creía, o que una de las ideas contenidas en este movimiento, era evitar casarse y evitar el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo deformaba el cuerpo femenino. Entre paréntesis, Aristóteles y otros pensadores de la época consideraban a la mujer una deformación del cuerpo masculino. Eso para que se hagan una idea del concepto que la sociedad tenía de la mujer. Bueno, la nueva mujer romana, era una mujer independiente, una mujer que decía: mi cuerpo es mío. Se asocia mucho con muchas cosas que vemos hoy día, ¿verdad? El cuerpo es mío, yo no quiero embarazarme porque el embarazo es asqueroso, el embarazo deforma el cuerpo, el embarazo deja estrías. El aborto era algo practicado en estos días. Hay abundante documentación de la práctica del aborto. El aborto se practicaba muchas veces a través de pociones que se le daba a beber a la mujer, y muchas veces moría la mujer y el bebé. Mi profesor de griego en Wheaton College, profesor Douglas Penny, él más de alguna vez decía: no sé por qué el apóstol Pablo nunca escribió, u otros no escribieron nada en contra del aborto, porque el aborto era algo ampliamente practicado. Y una de las razones por las cuales el aborto se practicaba era obviamente para evitar la deformación de la mujer, la belleza de la mujer, del cuerpo de la mujer. Entonces la nueva mujer romana evitaría el embarazo, incluso la lactancia, porque era algo que deformaba el cuerpo, era algo que no querían enfrentar. Esto es posible. Y la segunda cosa tiene que ver con las ideas gnósticas o protonósticas de la procreación y del nacimiento. Los gnósticos llegaron a enseñar que incluso el dar a luz era algo que iba en contra, que perjudicaba el alcance del conocimiento pleno. Acuérdense que los gnósticos veían todo lo material como algo malo y como algo perverso. Hay un relato, aunque más tardío que 1 Timoteo, pero hay un relato que habla de que Elías, cuando iba subiendo al cielo, fue rechazado porque a él había dejado descendencia en la tierra y por tanto tenía que hacerse cargo de esa descendencia. No era apto para entrar. Así veían los gnósticos el nacimiento y la procreación y el hombramiento. Usted mira, hermano Pablo, qué locas esas ideas. Bueno, sí, esas son las ideas que circulaban en lo escrito. Era lo que muchos creyentes tuvieron que enfrentar. Los padres de la iglesia, especialmente la generación que vino después de Juan, de Pablo, de Juan, mucho después, ¿verdad? Tuvieron que pelear duramente contra todas esas ideas falsas del gnosticismo, donde María estaba involucrada, donde Jesús estaba involucrado, es más, el gnosticismo llegó a escribir en contra de la mujer y que una mujer tenía que, ojalá, pasarse a ser un hombre para poder entrar en el cielo. Ideas como esas, aunque son, insisto, un poco más tardías que 1 Timoteo, pero eran basadas y eran afirmadas en relatos bíblicos que eran distorsionados. Por eso es que Pablo tiene que corregir y tiene que enderezar y entregar el relato correcto, como en el caso de Adán y Eva. ¿Cómo entendemos este versículo entonces? Creo que lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Pablo está diciendo: la mujer, ¿verdad?, fue creada después y la mujer fue engañada. Por eso no quiere decir que ella no pueda ser salva. Ella será salva, incluso durante el alumbramiento y crianza, algo que la nueva mujer romana quería evitar, o algo que las ideas protonósticas querían también eliminar. Pablo dice todo lo contrario. Dios ama a la mujer, creó a la mujer con su femineidad. Y de hecho el vocablo tecnogonías sugiere esta idea también, la idea de maternidad. Los eruditos Moulton y Mulligan, que tienen uno de los diccionarios griegos más respetados hasta el día de hoy, Moulton y Mulligan, interesante lo que dicen ellos, porque ellos dicen que el vocablo apunta más bien a el poder maternal o al instinto de la maternidad. Y esto es algo que perfectamente estaba siendo, esto es justificable si entendemos el significado así, podríamos leerlo así: ella será salva durante
la maternidad. La maternidad no es algo que vaya a impedir su salvación. El criar hijos no es algo que va a impedir su salvación de la mujer. No es un obstáculo para su salvación. Cosas que el protonosticismo enseñaría, ¿verdad? El embarazo es algo indeseable, el embarazo es algo que perjudica, que no te ayuda en lograr el conocimiento pleno o la salvación, en sus ideas falsas de salvación, ¿verdad? Porque este es el sentido que tiene el verbo sozo, salvar, en 1 Timoteo. El vocablo salvación, no lo conté, aparece varias veces aquí. La idea de salvar, ¿verdad? Dios nuestro salvador, ¿eh? La idea de salvación se asocia con la salvación como nosotros la entendemos. Por tanto, Pablo dice, pero ella será salva durante e incluso durante el proceso de dar a luz y crianza. Siempre y cuando, ¿verdad?, permanecen las mujeres en fe y amor y santidad. Y esto es algo que calza bien. Obviamente cualquier persona puede ser salva, pero será salva siempre y cuando se mantienen en su fe y en su amor y en su santidad, características propias del cristianismo, ¿verdad? Una persona que dice que es cristiana, pero que no permanece ni en fe, ni en amor, ni en santidad, no puede ser considerada una persona cristiana. Y por eso es importante aquí también. Pablo dice, la mujer será salva. Su embarazo, alumbramiento y crianza no son un impedimento. Que la mujer se case, que tenga hijos, que los críe, dice Pablo, porque algunos están prohibiendo casarse, como dice el capítulo 4, versículo 3. Esa era una falsa enseñanza, y probablemente la falsa enseñanza estaba basada en una distorsión de Génesis capítulo 3. Pablo corrige la historia, y Pablo luego dice, la mujer será salva, puede ser salva, incluso durante el embarazo, incluso durante el alumbramiento. Eso no condiciona su salvación, pero obviamente, dice Pablo, deben las mujeres mantenerse en fe o fidelidad, y en amor y en santidad. Y todo creyente, no solamente las mujeres, debemos mantenernos en fe y en amor y en santidad con modestia, con dominio propio. En resumen, Pablo tiene que corregir una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Esa falsa enseñanza está afectando a los hermanos y a las hermanas. En el caso de los hermanos, la falsa enseñanza lo que está haciendo es interrumpir o crear un ambiente hostil de pelea, de discusiones. Y Pablo dice, deben más bien orar levantando manos santas. En el caso de las mujeres, el escenario es más complejo. Aparentemente se han mezclado ideas tanto del punto social como religioso. Desde el punto de vista social, las ideas de una nueva mujer, una mujer que no respeta el orden, una mujer que no respeta a su esposo, que le pasa por encima, que va en contra de lo que la sociedad esperaba, pero también va en contra de lo que Pablo espera y el cristianismo espera de un matrimonio donde ambas partes se someten mutuamente en amor al Señor, lo que la Biblia enseña. Y no solamente eso, sino que además habrían ideas falsas circulando basadas en una distorsión del relato de la creación. Esto es lo que las mujeres estaban transmitiendo en la enseñanza que estaban haciendo, y Pablo les prohíbe enseñar para que aprendan. Deben aprender si es que luego van a enseñar, hipotéticamente si es que ellas van a tener esa posibilidad de enseñar después o no, pero deben primero aprender porque están, al igual que Eva, que no estuvo aparentemente bien preparada, deben primero aprender para hacer frente al engaño de la serpiente. Sin embargo, la mujer va a ser salvada, será salva espiritualmente hablando, será salvada incluso a través del proceso de dar a luz y de crianza, algo que los relatos distorsionados de Génesis probablemente querían destruir. Apuntaban esos relatos a la prohibición de casarse y por tanto a la prohibición de tener hijos. Pablo dice, las viudas jóvenes deben casarse y deben criar hijos. El criar hijos es algo bueno, no es algo que va a ser un impedimento para su salvación. La mujer será salva, pero siempre y cuando se mantengan en fe, amor y santidad con toda mansedumbre. ¿Qué es lo que no podemos enseñar
de este pasaje? Bueno, lo que no podemos enseñar es que, por ejemplo, que las mujeres, por lo menos de este pasaje, no se puede decir las hermanas tienen que estar en mute todas las reuniones, ¿verdad? No pueden decir nada, no pueden, de verdad, para pedir un corito, es decir, le dice al esposo, pídeme este corito porque yo no puedo hablar, o en un estudio, hermana escribe la pregunta, porque las hermanas no pueden hablar, escribe la pregunta para que se la lean al predicador. Sencillamente eso no se justifica con este pasaje, no tiene lugar. Es exegéticamente insostenible. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Debemos enseñar que la iglesia debe contar con buena enseñanza. Y la buena enseñanza, porque la mala enseñanza trastoca los papeles, la mala enseñanza lo que hace es afectar las libertades y el orden de una iglesia local. Pablo siempre va a apelar al orden de la iglesia. Y eso lo vemos claramente en 1 Corintios 14, donde había mucho desorden por la mala utilización de los dones. Otra cosa importante a aprender es que el hombre y la mujer cristianos están puestos en una posición, especialmente aquí en el contexto de un matrimonio y familia, están puestos en un contexto en el cual somos llamados a respetar el orden que se entiende dentro de la sociedad, pero también a mantener el orden que Dios ha establecido. Y ese orden establecido tiene que ver con el someterse mutuamente en amor al Señor. Bien, creo que eso es todo lo que tenía por hoy, porque ya la próxima reunión, que va a ser en febrero, si es que todavía me invitan para febrero, será en 1 Timoteo del capítulo 3 en adelante. Y espero que este estudio nos ayude. Hay muchas lecciones, obviamente, que sacar. Una de ellas es que interpretar un pasaje siempre es difícil y tenemos que intentar siempre considerar todos los factores posibles para llegar a la mejor interpretación posible de un pasaje, especialmente pasajes como este que no son difíciles de entender. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por el Señor Jesús, tu Hijo. Gracias por la libertad y salvación que hemos recibido a través y exclusivamente de Él. A través de la historia, la Iglesia ha tenido que batallar con tantas ideas falsas que denostan, que desprecian la obra de la cruz. Y esto es justamente lo que estaba pasando allí en Éfeso. Se estaba enseñando algo distorsionado que terminaba afectando la vida de los hermanos y las hermanas. Se estaba enseñando algo distorsionado que denostaba y despreciaba la obra de la cruz, la obra del Señor Jesús, quien es el único Salvador, y de tu anhelo y deseo de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Padre, siempre reconocemos nuestras limitaciones y te pedimos que nos ayudes a tener una mente preparada, una mente sensible y un corazón sensible a lo que tu palabra nos enseña. Nos encomendamos a ti con gratitud y gracias por los hermanos ahí en Concepción y los que se han conectado de otros lugares, hermanas y hermanos, para escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.